Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a tomar tantita agua porque me la van dando y estuvo potente la cantada. No crean que ando así porque Tigres metió 4 goles en 35 minutos ayer. No fue de tanto estar cantando aquí ahorita, ¿eh? Ya en el cuarto gol ayer yo, ¡ay, mañana predico! Ya yo sin voz. Vamos a orar para empezar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor, por el privilegio de adorarte. Te quiero pedir que uses mi vida, que me guíes, que me aconsejes, que pueda yo dar un mensaje íntegro, Señor, ese que tú preparaste para nosotros, y que todos nosotros en este lugar podamos recibir este mensaje y poderlo poner por práctica, Señor, a partir de este momento. A ti, Jesús, que sea siempre toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. Bien, vamos a empezar. Seguimos con la serie Héroes Anónimos. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer tan anónima que ni nombre tenía. Ni nombre aparece en la Biblia de esta mujer. Se le conoce como la mujer que mató a Seba, como la mujer de la ciudad de Abel, pero ni siquiera tiene el nombre. Así que ten la libertad de en tu mente ponerle el nombre que tú quieras. Iba a escoger un nombre, pero luego dije, no voy a hacer que sea alguien de la congre y se sienta mal o algo así. Entonces ponle el nombre que tú quieras, pero es una historia súper interesante. Y cuando yo la estaba estudiando, cuando estaba preparando el sermón de hoy, me acordé mucho de una historia, volviendo al tema del fútbol. En el Mundial de Italia 90 se jugó un partido, los futboleros lo recordarán, Eloy se va a acordar. Es más, si mal no recuerdo, fue el partido inaugural, Argentina-Camerún. Y Argentina venía como el campeón del mundo, porque en el 86, 4 años antes, Argentina había salido campeón aquí en México. 4 años después, Argentina se presenta como la selección campeona, como el mejor equipo del mundo, con Maradona, con la estrella del mundo, y se enfrenta a una débil Camerún, un equipo africano. Es más, creo que era la primera vez que iba a un mundial. Y entonces era la historia de David contra Goliat. No había por dónde Camerún le pudiera hacer juego a Argentina. Argentina era una máquina de hacer fútbol. No les hago el cuento largo, gana Camerún el partido 1-0. Y después en la historia de cómo prepararon el partido, ellos dijeron, había una sola forma de poderle meter gol a Argentina. Ellos tenían un centro delantero que después jugó en un equipo muy malillo, creo que se llamaba el América, ¿no? Algo así. Oman Villic, un tipo de 2 metros, enorme, súper atlético, súper acróbata. Y decían, la única manera de poderle meter gol a Argentina era mandar centros muy altos, porque ningún latinoamericano, en este caso argentinos, van a tener la potencia física, la capacidad acrobática de poder saltar lo que Villic saltaba. Entonces vamos a estar cazando una jugada y mandársela a Villic por arriba. Por abajo no le vamos a poder llegar a Argentina. Y así fue un centro. Villic saltó quién sabe cuánto. En ese entonces fue un récord de un gol de cabeza en cuanto a la distancia que saltó. Y se la puso al piso, al portero de Argentina, y gol. Y de ahí Camerún se encerró. ¿Qué con esto? Fueron sabios, fueron inteligentes. Si se le ponían al tú por tú a la poderosísima Argentina, iban a salir goleados. Plantearon una estrategia muy inteligente. Y de esto se trata, te digo, porque mucho tiene que ver el día de hoy la palabra. Cómo librar una batalla de manera inteligente. Cómo se libra una batalla con una manera sabia. Y regresando a la mujer, a la héroe del día de hoy, Segunda de Samuel, capítulo 20, que es donde encontramos esta historia, encontramos solamente 3 características, 3 datos, 3 pistas de esta mujer. 1, era mujer. Nos dice su género, era mujer. 2, nos da una cualidad muy importante, que era una mujer sabia. Y número 3, que era residente de una ciudad que se llamaba Abel Bet Macá. Vamos a resumirlo como la ciudad de Abel, ¿qué te parece?
está muy grandote el nombre, era residente de la ciudad de Abel. Y vamos a irnos directo a la historia. La historia es un poquito larga, escogí algunos versículos que creo que son los más medulares del mensaje. Y el 1 y 2 dice, sucedió que había ojo con esto, había un alborotador ahí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Briqui. Te voy a dar un poquito de contexto. El reinado de David estaba sufriendo una de las crisis más grandes con las que David se pudo haber encontrado. Acababa de vivir un golpe de estado o un intento de golpe de estado de ni más ni menos que de su propio hijo Absalón. Creó una guerra civil en el pueblo de Israel y salieron los hombres de David con todo y el pesar de David a combatir a Absalón. La historia es que los hombres de David matan a Absalón. David se queda en un profundo dolor, incluso tiene ahí una discusión con Joab, que era el jefe de los ejércitos de David, porque mientras el pueblo de Israel celebraba que habían ganado la batalla a esos revoltosos, a esos alborotadores, David lloraba obviamente la muerte de su hijo. Estaban ahí en ese conflicto y David estaba con ese luto, con ese duelo. La ciudad, el país o la nación estaba dividida porque además las tribus que no eran de Judá le estaban reclamando a David pues que no confió en ellos, que no les pidió ayuda, que los ejércitos de David no recurrieron a esas otras 10 tribus para salir a pelear. Y entonces incluso estaban como en un cónclave los ancianos o los líderes de esas tribus, diciendo que por qué no, y viendo si se volvían a juntar con Judá y con David, y si lo volvían a reconocer como rey. Y entonces el reino estaba debilitado, y estaban ahí en esa discusión. Recién habían librado un golpe de estado. David incluso no estaba en Jerusalén. David había huido para cuidar su vida. David estaba regresando a Jerusalén cuando todo esto sucedía, y ahí sale un alborotador. Aprovechó ahora sí que el río revuelto, y ese alborotador se llamaba Seba, y tocó un carnero, un cuerno de carnero, una trompeta, para convocar a la gente y hacer un golpe de estado nuevamente. Yo creo que Seba dijo, pues aquí es cuando, están indecisos, puedo convencer fácilmente a las otras tribus que se sintieron menos, que no se sintieron tomadas en cuenta, y aquí es donde yo puedo proclamarme como rey. Y dijo, abajo la dinastía de David. ¿Qué es esto? No reconocemos el reinado de David, no nos interesa, y ¿saben qué? Dejen de discutir aquí si vamos a seguir a David o no, y vámonos a nuestras casas, y yo voy a ser el bueno ahora. Eso es lo que estaba pasando. Ahora nos vamos al versículo 4. Luego David le dijo a Amasa, ojo, Amasa, fíjate cómo era David. Amasa había sido el jefe de los ejércitos de Absalón. O sea, había sido el general del ejército que le trató de dar el golpe de estado. Y David lo había nombrado en el capítulo anterior, después de la revuelta, en un acto como conciliatorio del pueblo. A pesar de que fue el que le dio el golpe de estado junto con su hijo, lo nombró capitán de sus ejércitos, le dio la confianza y lo unió a las filas de su ejército. Y le dijo David a Amasa, moviliza el ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí, júntame al ejército, tú eres el nuevo capitán, júntame al ejército y tráemelo aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado, más de 3 días. Por eso David le dijo a Abisaí, que era su escolta principal, Abisaí. Cuando vio David que Amasa no llegaba, le dijo a su escolta, Seba, hijo de Briqui, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido toma mis tropas, persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. ¿Sabes qué? Este cuate Amasa no llegó en el tiempo y nos va a ganar el tiempo y nos va a llegar Bicri primero. Entonces tú que eres mi escolta, prepárate un ejército. Entonces Abisaí y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos, salieron de Jerusalén a perseguir a Seba. Te cuento esto porque quiero que empieces a ver en tu mente, que lo empieces a vislumbrar, la crisis que se empezó a crear y lo bárbaros que eran
estos hombres, Abisai y Joab, que eran los generales de David, que eran los que eran su guardia, y cómo se empezaba a recrudecer la situación. Entonces dice que salieron de Jerusalén a perseguir a Seba, el revoltoso. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa, el otro que David había mandado primero, le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina y le dijo: ¿cómo estás, primo mío? Y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Y mocos, muy parecida a la historia de Ahod, ¿te acuerdas? Porque incluso también lo apuñaló con la zurda. Aguas con los zurdos, Lo apuñaló con la zurda, e igual, se le vaciaron los intestinos. ¿Por qué, verdad? ¿Será porque soy zurdo? Y entonces quedó ahí Amasa, y del versículo 14, mientras tanto Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel. Y todos los miembros de su propio clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron en la ciudad. ¿Qué es esto? Que mientras David preparó un ejército emergente, porque Amasa no llegó en el tiempo debido y tuvo que recorrer incluso a su escolta, el que nunca se le despegaba, Abisai, se fueron a buscar al revoltoso, se fueron a buscar a Seba. En el camino se encuentran Abisai y Joab, los escoltas de David, con el nuevo ejército que habían hecho, a Amasa, al que le habían dado la oportunidad de reivindicarse. Cuando Joab lo vio, Joab era tan bárbaro, era tan sanguinario, que a pesar de que Amasa era su primo, él no le perdonaba, como David sí lo hizo, que haya traicionado a su jefe. Y como el jefe no estaba ahí para verlo, yo creo que pensó: cuando me pregunten, no, pues lo perdimos en la guerra, ¿va? Y no desaprovechó el momento de deshacerse de él y paz. Era determinante, era cruel Joab. Era un hombre que no se la pensaba, y te platico esto por lo que viene después. Joab y Abisai eran personas de armas tomar, eran personas con las que te tenías que andar con cuidado. Y mientras eso sucedía, Seba huyó. Yo creo que le llegaron los rumores: aguas, porque Joab y Abisai, no cualquiera, ya andan detrás de ti. Y entonces se fue a la ciudad más al norte de Palestina, una ciudad que se llamaba, dijimos que la íbamos a abreviar como Abel. Se huyó, corrió, patitas para qué son, y ¿sabes qué? Vamos a trincherarnos y nos vamos a meter, porque además la ciudad de Abel era una ciudad fortificada, era una ciudad amurallada, y era una ciudad con centinelas, y era una ciudad súper organizada. Y ese fue el refugio que dijo Sebas: va a ser el mejor para mí. Versículo 15, cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel, a la ciudad de Abel. Construyeron una rampa de asalto. Fíjate qué rápidos eran, qué buenos eran para la guerra. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. No se la pensaron, a lo que llegaron. Llegaron y pum, construyeron la rampa y empezaron, porque sabían que adentro estaba el objetivo. Joab y Abisai no eran negociadores como su jefe. David todavía era más, y eso que terminó con las manos muy manchadas de sangre, pero era más conciliador. Joab y Abisai no, y empezaron rápido a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿es usted Joab? Yo me quiero imaginar que el versículo 16, que dice que una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab, tal vez lo mandó llamar a través de un mensajero, cosa que era muy común en ese entonces. Y cuando ya lo tuvo enfrente, le dice: ¿es usted Joab? Y Joab le respondió: sí, soy yo. Entonces ella dijo: escucha atentamente a su sierva. Estoy atento. Una conversación muy cordial.
18, así que ella continuó y le dijo, escúcheme, Joab. Había un dicho que decía, si quieres resolver un problema o una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Tenían fama de ciudad pacífica. Esto me dice que tenían fama de ciudad sabia. Esto me dice que era una ciudad que no se metía en broncas. Tal vez porque estaban muy al norte y no se metían en todos los demás problemas del país. Eran muy polite, muy políticos para resolver situaciones. Porque existía esa frase que dice, ¿quieres resolver un problema? Ve y pide consejo a la ciudad de Abel, con la gente de Abel. Y continuó esta señora, esta mujer, y dijo, soy alguien que ama la paz y que es fiel a Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Vámonos. Y Joab contestó, créame que no quiero devorar ni destruir su ciudad. Le bajó las revoluciones. Porque recuerda que Joab ya estaba tirando la muralla, ¿eh? Y la mujer le bajó los decibeles. Ese no es mi propósito, versículo 21. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba. Capturar. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré la ciudad en paz. El propósito de Joab, o lo que Joab quería, era llevarlo preso. Tal vez para hacerlo sufrir, tal vez para torturarlo, tal vez para encarcelarlo y enjuiciarlo como una persona que quería hacer un golpe de estado. Versículo 21, nos saltamos al 21. Muy bien, respondió la mujer. Pero la mujer no se quedó en la captura, sino que la mujer le dice, arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Joab le pidió la captura y la mujer le prometió la cabeza. Dejaría de ser mujer, ¿verdad? Versículo 22, enseguida la mujer se dirigió al pueblo con su sabio consejo. Quedaron en un acuerdo Joab y la mujer. Va que va. Yo creo que Joab le dijo a su ejército, hey, para atrás tantito, dejen en paz la muralla, acabo de llegar a un acuerdo. La mujer entra a la ciudad, va con el pueblo con su sabio consejo y entonces le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab desde adentro hacia afuera, volando la muralla, ¿no? Allá va. ¡Pah! Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y tocó el cuerno para decirle, señores, nos retiramos. Aquí está el objetivo. Y todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Qué interesante historia, porque podemos encontrar muchísima enseñanza en esto. Algo que yo puse aquí, y es bien importante que podamos reconocer o tener muy en mente, es que nuestro adversario, el diablo, es un alborotador en nuestras vidas. ¿Qué es un alborotador en una ciudad o en un país o en un gobierno? Alguien que quiere desestabilizar el orden. Alguien que quiere quebrar las reglas. Alguien que quiere imponer su ley. Alguien que quiere imponer su gobierno sobre un gobierno ya establecido. Nuestro alborotador, nuestro adversario, el diablo, es lo que quiere hacer todo el tiempo en nuestras vidas. Quiere establecer su gobierno sobre un gobierno que nosotros permitimos en el momento que aceptamos a Cristo y que es el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Y todo el tiempo lo que este alborotador, el diablo, quiere hacer es un golpe de estado. Un golpe de estado en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en todo lo que haces. Y mira lo siguiente. Ese alborotador, Seba, como nuestro alborotador, como nuestro adversario el diablo, tuvo y nuestro adversario tiene una enorme astucia para infiltrarse en el día a día. Dice la Biblia, nada más que no puse todos los versículos, puedes leerlo, es 2 de Samuel capítulo 20, que junto con Seba
fueron de varias ciudades y de varias tribus de Israel que convenció para hacer ese acto de sedición, para hacer ese golpe de estado. No llegó solo, no fue un tipo que hubiera pasado desapercibido y entró a la ciudad de Abel. No, él llegó con un ejército. ¿Cómo le hizo? No sé, porque la ciudad era una ciudad sabia. No era una ciudad que anduviera en problemas, pero logró inmiscuirse y logró entrar. Logró infiltrarse en el día a día. Muy probablemente cuando esta sabia mujer hizo ese trato con Joab, no lo conocía, ni sabía que estaba ahí. O tal vez ya había visto que había un residente nuevo, pero ni se imaginaba que ese residente nuevo era un alborotador que estaba a punto de traer una destrucción total a esa ciudad. ¿Te suena? Porque a mí me suena mucho en mi vida. A veces no nos damos cuenta y nuestro adversario, el diablo, entra y se infiltra en nuestro día a día y empieza a vivir en nuestro entorno, empieza a vivir en nuestra casa, empieza a vivir en nuestra comunidad, empieza a vivir en nuestras relaciones e incluso ubicamos que está ahí, pero no hacemos nada. Ahora, ¿qué hacemos cuando comienzan a derribar nuestras murallas? Yo creo que el pánico empezó cuando oyeron el primer mazazo. ¡Pa! 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 Imagínate el ruido. ¿Has estado cuando están tumbando una pared? ¡Pa! ¡Pa! Y empieza a cimbrarse el suelo. Y si las ventanas también empiezan a vibrar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué se oye? Y cuando se asomaron o los centinelas corrieron a dar el aviso, ¿sabes qué? Está aquí un ejército. ¿Y saben qué? Parece que es el ejército del rey. ¿Y sabes qué? El que está al frente es Joab, en la torre. No mandó a cualquiera, mandó a Joab y a Abisaí, a sus escoltas. Es un asunto serio. Yo creo que hubo de todo tipo de reacciones. Los que empezaron a gritar, los que se empezaron a estresar, los que agarraron a sus hijos, los que se fueron a esconder, los que empezaron a llorar, los que empezaron a clamar a Dios, los que empezaron a arrancarse sus vestiduras, que era una usanza muy común en ese entonces, tal vez los hombres arrancarse las barbas. Y hubo toda clase de reacciones. Estoy seguro que hubo toda clase de reacciones cuando empezaron a ver que estaba en peligro su ciudad, su seguridad, su vida, su confort, su patrimonio. Porque una vez que derribaran esas murallas, lo que seguía era devastar la ciudad. Así se usaba en ese entonces cuando había invasiones. Lo que seguía era saquear las casas, agarrar el botín. Sí, agarraban tal vez a Seba, pero ya estamos aquí y vámonos con todo el botín. Obvio, yo también me hubiera paniqueado. Tal vez era de los que hubiera gritado, o me hubiera agarrado a mi familia, hubiera huido, o me hubiera escondido. Pero de todas esas reacciones, hubo una reacción sabia. No fue el gobernante, no fueron los ancianos de la tribu de Neftalí, porque esa ciudad pertenecía a la tribu de Neftalí. Debieron de haber sido los príncipes o ancianos de esa ciudad. Cada tribu tenía ancianos. Tal vez eran los ancianos los que tenían que haber dado la cara y hablar y negociar con Joab. Pero fue una mujer que incluso ni su descendencia es mencionada. Porque normalmente tú lo has visto en la Biblia. Fulanita, hija de no sé quién, de la descendencia de tal lugar, la que hizo no sé qué, que su padre hizo no sé qué tanto. Era tan X esta mujer que ni su descendencia se menciona. No fue un gobernante, no fue un científico, no fue un intelectual, fue una mujer sabia, la que en medio de todo el caos de la ciudad, imagínate eso, todos corriendo, los guardias tratando de agarrar sus armas para defenderse, tal vez preparándose para la guerra. ¿Y sabes qué hubiera pasado si la ciudad de Abel determina pelear contra el ejército de Joab? Hubieran quedado completamente destruidos. Por eso, las batallas no siempre
se libran o se pelean a golpes, sino con sabiduría. Y de entre todo ese caos la mujer dijo, quiero hablar con Joab. Les decía ahorita, muy probablemente mandó el mensajero. Y de alguna manera, no sé si fue con mensajero, la Biblia no lo dice, pero logra la entrevista con el general del ejército que estaba a punto de tumbar esa muralla. ¿Tú crees que esa mujer no tenía miedo? Yo creo que sí. Pero era mayor la sabiduría al miedo. ¿Usted es el señor Joab? Yo creo que el Lain Machín Joab no. Sí, yo soy. Yo creo que imponía su personalidad. Era un mercenario Joab. De ceño fruncido, me lo quiero imaginar. Con cicatrices por todos lados, era un hombre de batallas. Sí, yo soy. Y empieza a tener ese diálogo. ¿Sabe usted de este dicho? Parafraseadamente, ¿sabía usted, señor Joab, que está a punto de derribar la que tal vez es la ciudad más pacífica y más sabia de todo Israel? ¿Ha oído el dicho? Sí. ¿Y por qué quiere destruir algo que es de Dios? Y esa pregunta, iglesia, es para nosotros. Para decirle a nuestro invasor, ¿por qué quieres destruir algo que es de Dios? Tú eres de Dios. Tu hogar es de Dios. Tu matrimonio, tu ministerio, tus finanzas son de Dios. ¿Por qué quieres destruir algo que es de Dios? Y la respuesta ya la vimos ahorita, ¿no? Yo quiero un tipo que está escondido con ustedes. Esa es la situación. No se diga más. Detente y yo te voy a dar la cabeza. Ahora viene la segunda chamba. Regresarse y convencer a un pueblo atemorizado en situación de pánico, en situación de estrés. ¡Ey, por favor! Yo no sé si fue a algún gobernante, si fue a los ancianos para pedir la convocatoria del pueblo, pero dice la palabra que los convenció con sabiduría. Los convence con sabiduría y dijo, ¿saben qué? En la calle tal, cruz con tal, en una casa tal, está el tal Seba. ¿Va a ser él o nosotros? ¿Va a ser Seba o sus familias? ¿Va a ser Seba o su patrimonio? Pues será Seba. Y van por Seba y ¡ras! No se la pensaron. Y le aventaron la cabeza hacia afuera a Joab. Joab cumple su palabra y se retira. La mujer sabia me gusta mucho porque, número uno, no perdió la calma. Iglesia, qué fácil es perder la calma en un momento en que nuestras murallas están siendo atacadas. Y las murallas representan, te lo decía ahorita, seguridad de cualquier tipo. Seguridad financiera, seguridad familiar, seguridad en cuanto a tu salud, te sientes seguro porque estás sano. Y cuando alguna de esas áreas empieza a ser retumbada y empieza a ser atacada, qué fácil es perder la calma. Y cuando perdemos la calma, lo que sigue es tomar decisiones equivocadas. Decisiones bajo estrés, decisiones bajo temor. Y solemos, y lo digo por experiencia, tomar decisiones muy tontas. Como hubiera sido la decisión en esta ciudad, hubiera dicho, pues no sé qué quieren, pero vamos a darle. Y el final de esto hubiera sido una ciudad destruida. Y entonces nos pasa que al perder la calma, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas. Empezamos a luchar sin saber por qué
sin detectar de dónde viene el problema, sin detectar qué es lo que tenemos adentro, cuál es el ceba que tenemos adentro que está ocasionando ese ataque. Y empezamos a pelear a lo paisano. Nos ponemos guantes de box sin haber tirado nunca un golpe. Y salimos peor. Y termina nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestras finanzas destruidas. Porque tomamos una decisión sin estar en calma, sin estar en paz. Número 2, esta mujer supo a quién acudir. En medio del caos, en medio de los chismes, es que imagínate, ya sabes, todos los chismes que se pudieron haber formado. No, es que dicen que vienen por esto. No, es que dicen que vienen por el gobernante porque hizo no sé qué rollo. No, y empezaron tal vez a salir tantos chismes. Y ella no oyó nada y dijo, no te voy a hacer caso a ti, vecino. No te voy a hacer caso a ti, mi primo. No te voy a hacer caso a ti, mi papá. No. Voy a ir al meollo del asunto. Voy a ir con quien debo de acudir para saber qué es lo que está pasando. Iglesia, nosotros debemos de acudir al Espíritu Santo, que es el que nos revela, que el que nos guía. Pero en el momento de la crisis, en el momento en que vemos amenazadas nuestras murallas, y empezamos a tener miedo, empezamos a tener pánico, recurrimos a todos o a todo antes de doblar las rodillas y pedir el consejo del Espíritu de Dios. Y empezamos a ver si YouTube dice algo. O como yo, que Ceci se burla mucho de mí porque me duele algo y lo busco en Google. Y empezamos a ver qué nos dice Google, qué nos dice YouTube. ¿Y sabes qué? Nos dice un amigo, una amiga, un conocido. Yo tengo un amigo que su mamá pasó por lo mismo. ¿Y qué hizo? ¿Y cómo la libró? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué hierbita se puso? Y no recurrimos al Espíritu Santo, en quien se concentra toda la sabiduría de Dios. Pero esta mujer sabia supo a quién acudir. Y cuando acudió con Joab, hubo una conversación pacífica. Léela. La ciudad estaba en alboroto, la ciudad estaba por ser tomada, la ciudad ya estaba sitiada, pero una conversación pacífica. ¿Y sabes qué puedo yo deducir de esto? Que después de esa conversación, esta mujer sabia respiró y se fue en paz. Eso es lo que necesitamos, eso te voy a dar. Yo creo que regresó a la ciudad diciendo, tan fácil, somos miles, Seba es uno, con unos cuantos que trajo, está resuelto. Cuando acudimos a quien debemos de acudir, vamos a encontrar paz y soluciones. ¿Detectó el problema después de esa conversación? Y esto es bien importante, porque a veces estamos en medio de la batalla y no detectamos cuál es el problema. Y empezamos a atacar muchas cosas según nosotros, en nuestro entendimiento. Y empezamos guerras espirituales y empezamos a ayunar y no con el verdadero propósito, sino ayunar creyendo que podemos comprar el favor de Dios. Y empezamos a hacer muchas cosas buenas, pero que no van a dar con el blanco que necesitamos atacar. Ella detectó el problema. En tal calle, cruz con tal, entre la otra calle, en la casa color tal, del portón tal. Ahí está el problema. No se arrancó por todas las casas, no creó un ejército para ir y abrir todas las puertas y ver dónde estaba Seba, lo detectó. ¿O quién era? No. Supo que era Seba, se supo dónde estaba y le cortaron la cabeza. Y este es el otro punto, le cortó la cabeza. Y les decía ahorita, me gustaba mucho porque Joab le dijo, quiero capturarlo. Si tú me capturas a fulano, pero ella fue más allá. Le cortó la cabeza. Y cuando le cortas la cabeza a algo, se acaba el problema. Ella podría haber dicho,
No te preocupes. Tengo muy buenas cárceles, tengo un sistema penitenciario muy bueno, un sistema ministerial muy bueno, lo vamos a procesar, lo vamos a tener aquí. Y deja mi inquilino, yo le doy de comer, yo lo mantengo encerrado, pero lo mantengo. No, porque esa era la causa de que la ciudad estuviera a punto de ser destruida. Y la solución, la determinación, a ella no le pidieron cortar cabezas, a ella le pidieron captúralo. Pero ella fue más allá y dijo, yo no voy a poner en jaque la ciudad, ni voy a arriesgar a que haya un problema más grande. Le corto la cabeza y se la entrego. Iglesia, cuando el problema está detectado, debemos de cortarle la cabeza. No podemos negociar con ese problema que está poniendo en jaque tu casa, tu familia, tu vida, tu paz, tu gozo, tus finanzas. Y yo sé que el Espíritu Santo te está revelando. Que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra. Y yo sé que a través de esta palabra que estamos escuchando, el Espíritu Santo te está revelando cosas que debes de cortar de cabeza. No más. No las mantengas en cautiverio. El cautivo, el preso, tiene que ser alimentado. Si tú la mantienes en cautiverio, vas a seguir alimentando esa situación que está poniendo en riesgo tu vida, tu hogar, tu familia. Esas cosas tienen que ser cortadas de cabeza. ¿Y a qué me refiero con estas cosas? Eso que te ha robado la paz, eso que está golpeando tu vida, que está golpeando tu casa. Y también sé que el Espíritu Santo te está hablando al respecto. Se corta de cabeza. Le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Ya vamos a terminar. No todas las batallas se pelean de la misma manera. En el Antiguo Testamento, que fue el tiempo de las batallas, el tiempo en donde la palabra nos enseña, nos pone las batallas como ejemplos, como analogías de cómo librar la vida. A través de ese tiempo de batallas y de guerras, hubo ocasiones en que Dios dijo, no peleen, esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Hubo otras veces que les dijo, vayan y suenen trompetas, hagan escándalo, hagan ruido y entre ellos mismos se van a matar. Otra vez fueron con cacerolas, ¿se acuerdan? Pero hubo veces que también David le decía, Señor, ¿voy a pelear o no voy a pelear? Así, explícito. Y Dios le decía, ve y pelea. No todas las batallas se pelean de la misma manera, pero todas se deben de pelear con sabiduría. Y a veces, iglesia, nos gana el ímpetu, las ganas. Ese ímpetu que es provocado por la fe en Dios, que es bueno, es buena, obvio. Porque nos llenamos aquí de su palabra, nos llenamos de un tiempo de alabanza y empezamos a actuar guerreramente, pero nos olvidamos de la sabiduría. Yo creo que el día de hoy el Espíritu Santo nos está hablando de sabiduría. Nos ha faltado sabiduría en muchas áreas de nuestra vida. Nos ha faltado sabiduría en áreas en donde las murallas están siendo golpeadas. O tal vez en áreas en donde las murallas ya fueron derrumbadas. En donde tal vez ya nos saquearon por falta de sabiduría. La ciudad de Abel se salvó de la masacre a causa de su sabiduría, de la sabiduría de la mujer y de muchos que estaban ahí, porque se distinguían por ser sabios. Dios le dijo a Oseas, al profeta Oseas, una vez: mi pueblo pereció
por falta de conocimiento. Y el día de hoy, iglesia, esa muralla que está siendo amenazada en tu vida necesita sabiduría. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que te ha metido en caos en estas últimas fechas? Porque el mensaje es muy puntual. La mujer aparece como un héroe anónimo por su sabiduría. Y hoy el Espíritu Santo está hablando porque necesitamos sabiduría, necesitamos ser sabios. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Yo en lo personal, mientras hacía esto, detecté 3 áreas en las que tengo mucha falta de sabiduría. Y hoy va a haber un momento para que tú pidas la sabiduría de lo alto. Te puedes ir a tu casa y a lo mejor se te va a olvidar el versículo. ¿Cómo era? ¿Dónde decía? Pero aquí está en la pantalla para que tú te des cuenta que es palabra de Dios. Y que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y esta iglesia es una promesa. Quien necesite sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la va a dar abundantemente. Me encanta la versión Reina Valera porque dice que la demande. No podemos demandar algo que no es nuestro. La sabiduría es de nosotros porque estamos en Cristo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo son las arras, es la garantía de que Cristo volverá. Y en ese paquete de arras está la sabiduría, está la salvación, está la gracia, está el perdón. La sabiduría, iglesia, te pertenece y me pertenece. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a pedir sabiduría de lo alto. No subestimes este momento. Yo siento al Espíritu Santo aquí queriendo dar sabiduría. Cuando uno tiene la sabiduría de Dios y la aplica, créeme que problemas que llevaban meses o años pueden ser resueltos en un instante. Y Él quiere darte la sabiduría. Y no nada más poquito, abundantemente. Y así con tus ojos cerrados, ¿por qué no le dices: Señor, si quieres para ti en tu pensamiento, es esta área de mi vida y esta y esta? También la Biblia dice que seamos explícitos en nuestras peticiones. Menciónale cuáles áreas de tu vida necesitan sabiduría de lo alto. Pídesela, el Espíritu Santo está aquí. Señor, te pedimos la sabiduría que viene de lo alto. Señor, tenemos falta de sabiduría. Hay asuntos, Señor, que no sabemos manejar, pero queremos, como esa mujer, salvar nuestra ciudad, salvar nuestra casa. Queremos, como esa mujer, salvar nuestra familia de una barbarie. Queremos salvar nuestras finanzas de una debacle. Queremos salvar nuestras finanzas de ser saqueadas, de que sean parte de un botín del enemigo. Son nuestras. Queremos salvar nuestra salud, porque a lo mejor estamos poniendo en riesgo nuestra salud por falta de sabiduría. Queremos educar a nuestros hijos como dice tu palabra, Señor, y no ponerlos en riesgo por falta de sabiduría. Queremos, Señor, salvar matrimonios, nuestro matrimonio, porque no hemos sido sabios, Señor, y necesitamos la sabiduría que viene de lo alto.
Sigue orando y dile: Señor, necesito tu sabiduría. Esta canción dice: Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, y hoy pedimos que el Espíritu de Dios sea derramado en nosotros en sabiduría. Restaura, Señor, en nosotros esa sabiduría que hemos perdido por negligentes, por necios. Puedes cantar con el grupo y decirle: Señor, manda la lluvia de sabiduría a mi vida, para poder actuar sabiamente, para poder actuar correctamente, decidir correctamente. Levanta tus manos y dile: manda la lluvia. Manda la lluvia de sabiduría, Señor, a esta iglesia. Reconocemos, Señor, nuestras limitantes, nuestra debilidad. Que necesitamos ser sabios, Señor. Andar en ti, andar en tus caminos, porque eso es sabiduría. Conocer tu palabra, porque esto es sabiduría, Señor. Y ya no andar, Señor, por nuestro propio consejo, por nuestras propias ideas o decisiones. Manda la lluvia, Espíritu de Dios, a este lugar, a cada persona, a cada familia, a cada puntual situación que tenemos que resolver. Manda la lluvia de sabiduría a este lugar, Señor. Asuntos laborales, asuntos ministeriales, familiares, decisiones económicas. Manda la sabiduría, Señor. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Reconócelo, dile: Señor, estoy limitado en esto. Derrama de tu espíritu. Espíritu de Dios, manda la sabiduría. Obedeciendo a tu palabra, Señor, pedimos de la sabiduría. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, Señor. Manda la lluvia, oh Dios. Y Manda la lluvia, oh Dios. Manda la lluvia de sabiduría, Señor, de corrección, de instrucción. Manda la lluvia, oh Dios. Llénanos, llénanos, como dice Santiago. Danos esa sabiduría abundantemente, no poca, abundantemente, oh Dios. Sí, Señor, manda la lluvia. Levanta tus manos en señal de que estás recibiendo la sabiduría que viene de lo alto. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo esa sabiduría, oh Dios. Esa sabiduría que me ha faltado y he puesto en peligro muchas cosas en mí y con los míos. Recibo la sabiduría que necesito, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo la sabiduría que has mandado. La recibo. Y ganamos la batalla con sabiduría. Y cortamos las cabezas que tengamos que cortar de nuestros enemigos y las echamos fuera de nuestro campamento, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia, fuera de nuestras finanzas, fuera de nuestros hijos. En el nombre de Jesús cortamos esas cabezas, porque recibimos la sabiduría que viene de lo alto. Recibimos la sabiduría que viene de ti, Señor, y actuamos de hoy en adelante en ti y no por nuestras propias fuerzas, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque has traído, Señor, un manto de sabiduría a este lugar, lluvia de sabiduría a este lugar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado aquí y nos has traído
amor, paz, gozo, pero sobre todo sabiduría, que es lo que necesitábamos el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios.